Buenos días, ¿se escucha bien? Por favor, ¿me puede contestar alguien si se escucha bien? Doctor, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. ya ¿Se se puede escucha bien? escuchar. Ya se ¿Perdón? puede escuchar. Ya, Ya gracias, se puede gracias. escuchar. Gracias, señorita, gracias. Invierto el orden porque es importante conocer esto para después hacer el día de mañana la clase de gastritis y úlcera. Gastritis y úlcera péptica son dos enfermedades infecciosas. Entonces vamos a empezar primero con unos pequeños datos sobre la bacteria Helicobacter pylori, que es la etiología de la úlcera, es la etiología de la gastritis y es la etiología del cáncer y del linfoma gástrico. Entonces, la Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa espirilada, que se describió su hallazgo y su cultivo en el 1982. Hasta ese tiempo, las etiologías de la gastritis, la etiología de la úlcera, consideraban una serie de factores, enfermedades psicosomáticas, la úlcera, la dieta, y bueno, todo eso sufrió una conmoción con el hallazgo de que una bacteria era la causa principal de esas enfermedades. La descripción de esta bacteria, el hallazgo y la asociación como etiológica entre la gastritis y el Helicobacter con esta como causas etiológicas fue hecha por dos investigadores de Australia, el doctor Warren, que está aquí el de mayor edad, y el doctor Barry Marshall, ambos australianos. Y ellos lo encontraron en el 82, pero acá están recibiendo el Nobel de Medicina por este hallazgo del 2005. Bueno, al principio resultó en un rechazo total, escepticismo en la mayoría, inclusive acá en el Perú. Inclusive en el Perú algunos denostan contra esto por diversas razones, que sería muy difícil que ustedes lo entendieran. Entonces, pero ya desde hace muchos años negar la importancia de esto pues es ridículo. Bueno, esta bacteria es una de las más estudiadas en el mundo, y fue la primera que se demostró que tenía una asociación con el cáncer. Está considerada carcinógeno tipo 1. Eso no fue hecho por Marshall y Warren, sino después. Se sabe que el Helicobacter infecta actualmente a un poco más de la mitad de la población mundial. Probablemente es la bacteria más extendida, la infección más extendida a nivel mundial.
Esta bacteria infecta los estómagos, está en los estómagos predominantemente de la gente pobre, en los países pobres. Y dentro de los países también depende la condición socioeconómica, como vamos a ver más adelante. Se ha trazado la infección del Helicobacter en el estómago del Homo sapiens y se sabe que estuvo en el estómago del Homo sapiens desde... ¿Perdón? Sí, perdón. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí se puede escuchar. Ya. Se sabe que está en el estómago del Homo sapiens, estuvo en el estómago del Homo sapiens desde la salida del África. Inclusive se ha trazado cómo se distribuyó en el mundo desde la llegada del Homo sapiens a Europa, al Asia, la llegada después a América, y ahora se sabe, y se puede trazar desde el origen, así como se puede trazar genéticamente al ser humano desde donde empezó, igual se puede trazar al Helicobacter y se sabe que hay las llamadas cepas europeas, las cepas asiáticas, indoamericanas, africanas, etc. Se puede trazar el origen y el tipo. Eso se puede determinar en laboratorios de investigación. Trazar el mapeo genético y seguir la secuencia genética y ver de dónde procede. Durante los milenios que el Helicobacter ha estado en el estómago, su impacto como patógeno ha sido pequeño, por dos razones. Porque no habían otros cofactores que hay ahora, número uno. Número dos es porque la expectativa de vida era muy baja. Recién en 2 siglos la expectativa aumenta rápidamente y actualmente pues ha crecido en una forma tremenda, inclusive en países pobres como el nuestro. Y eso ha hecho que la patología más seria, la mayor mortalidad que se da pues, por el cáncer o por el linfoma gástrico, menos por la úlcera, sea pues, en los últimos siglos más importante. Anteriormente, el promedio de la vida del ser humano ha sido bajísimo y no había tiempo para dar estos cánceres. Entonces, la patogenicidad de esta bacteria se ha visto incrementada recientemente. Es una bacteria patógena, no hay ninguna duda. Los que quieren considerar que es parte de la flora, como otras bacterias en el colon, de la microbiota, no es parte de la microbiota. Definitivamente no lo es. No lo es parte de la microbiota. Es un patógeno y cuando está presente hay inflamación. No está como partes de la flora comensal que tienen hasta efectos benéficos que están ahí en el intestino, en el colon, sin causar ningún perjuicio. Acá más bien siempre hay inflamación. El Helicobacter está presente, hay inflamación crónica y muchas veces crónica y aguda. Lo que se llama infección activa. No se usa el término para esto así agudo, sino crónica activa. Quiere decir que hay linfomononucleares y polimorfos nucleares. Se llama crónica activa. Entonces el Helicobacter siempre está presente. En el adulto nunca se elimina solo. Nunca se elimina por sí solo. Y en el niño sí se ha descrito eso, pero en el adulto no. La bacteria está en el estómago produce una inflamación, una reacción inflamatoria de diversa severidad, pero la respuesta inmunológica celular, la respuesta serológica, los anticuerpos, la reacción inflamatoria, no son capaces de eliminar la infección. La infección persiste. Y los anticuerpos que tienen las personas infectadas no son anticuerpos protectores, ni indican protección de la mucosa. Entonces, ese es el problema del Helicobacter.
Es causa de gastritis, la causa principal de la úlcera péptica, del cáncer gástrico y del linfoma asociado a la mucosa. Felizmente la mayoría hacen una gastritis muy simple y no van a ser mayor problema, están al centro. La gastritis simple es un problema, pero es un carcinógeno, eso no hay duda. 1 de cada 6 hará una gastritis antral, y con el tiempo puede llevar a la úlcera duodenal. Enfermedad fastidiosa, con cierto impacto en la mortalidad, pero que no tienen ninguna relación con cáncer. Pero otros harán una gastritis del cuerpo con atrofia, hiposecreción del ácido, inflamación y con riesgo de úlcera gástrica y cáncer. Una bacteria, dependiendo de muchos factores, puede dar una enfermedad típicamente benigna, sin riesgo mayormente de cáncer, como la úlcera renal, y puede dar también una forma severa atrófica que da el cáncer. Uno puede ir de mi izquierda a mi derecha, o sea, del fenotipo de expresión de hiperacidez, etcétera, a la derecha, pero no, nadie puede de atrofia ir hacia la izquierda. Es una bacteria extracelular que con coloraciones de plata se ve fácilmente. Siempre ha sido la duda que por qué durante tanto tiempo investigadores usando microscopios de alto poder no lo describieron. Y si lo encontraron, ¿qué lo considerarían? Pues contaminantes, qué sé yo, precipitados, pero nadie lo describió. Imagínense los avances en Japón en la década del 60 sobre cáncer gástrico y nunca descubrieron esta parte. Nunca descubrieron la bacteria. Nunca. Y después que ya se sabe, todos lo ven. Todos lo ven. Como dicen, solo se ve lo que se conoce. Entonces, cuando más sepa uno medicina, más fácil va a encontrar algunos hallazgos o más diagnósticos va a hacer. Si uno no sabe, va a ver cosas solamente, las cosas que conoce en su cabeza, cosas muy, muy simples. Entonces, más uno ve lo que conoce. En el estómago produce una gastritis nodular que llaman como piel de gallina. Ahora, epidemiológicamente, obviamente, el riesgo de infección es el nivel socioeconómico bajo. Vivir hacinado, crecer muchas personas en una sola habitación, no tener agua y desagüe adecuados, es el marcador para tener más infección. Y obviamente los países ricos, las poblaciones casi totalmente se han eliminado estas infecciones por la mejoría socioeconómica y el estándar de saneamiento ambiental, sin mediar pues, ni vacuna ni tratamientos. Y por ejemplo, el cáncer gástrico, la forma más seria de patología que da esta bacteria, que era en la época de la Segunda Guerra Mundial el cáncer número 1 en Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora pues es un cáncer insignificante para ellos. Y creo que está en el 7º lugar de los digestivos, ¿no? Ya no digo de todos. Es una enfermedad prácticamente que no es un problema mayor, salvo en ciertos grupos de migrantes, étnicos, a población que tiene la bacteria. Entonces, definitivamente, pues, la limpieza, el saneamiento, el tener comidas limpias, refrigeradas de supermercado, ha eliminado el helicobacter prácticamente, y el cáncer gástrico para ellos es una cosa insignificante que no tiene mayor importancia. No tiene mayor importancia. Claro está que eso no es bueno del todo. Ese tipo de alimentación, entre comillas, limpia de bacterias, pero con otros problemas, origina otras enfermedades.
O sea, cambian de una cosa por otra cosa, pero definitivamente el que come del refrigerador, con comidas envasadas, enlatadas, etcétera, su riesgo de cáncer gástrico es mucho menor. El que vive en el campo, come entre comillas natural, hierba, tiene más cáncer de estómago. Eso no es lo adecuado tampoco, pues ya les he dicho que eso conlleva también a otros problemas. Pero estamos hablando ahorita de cáncer gástrico, nada más, y del helicobacter. Entonces, el helicobacter es una infección fecal oral, se transmite de persona a persona. ¿Cómo se transmite? Todo no está hasta la fecha resuelto. Se transmite por el vómito muy fácilmente y se transmite muy frecuentemente entre los pequeñitos. En las guarderías, en los nidos, se transmite fácilmente, fácilmente. Ahora, siempre en el vómito está presente cuando el paciente está infectado. En la diarrea no tanto. Y se ha visto, se ha descrito en los niños, y probablemente en las zonas endémicas como el Perú, que todavía sigue siendo una zona de alta tasa de helicobacter, en la niñez es donde la mayoría se contagia. Entonces, en la niñez. Ahora, ¿está bajando en el mundo entero? Está bajando. En el Perú, en la década del 90 se demostró que el agua de Sedapal llevaba helicobacter. Y eso fue anecdótico. Se hizo un estudio y demostró anecdóticamente que el agua de Sedapal era la fuente del helicobacter. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque en La Molina, a diferencia en otros distritos, había una zona de agua de Sedapal y había una zona de agua de pozos. La zona de agua de Sedapal tenía la misma cantidad de contagio en esa época, en la década del 90, que la que tenía pues, el Agustino. Porque el Agustino que tiene agua, porque no todos tienen agua de Sedapal. Entonces, es igual. Y la de Jesús María era igual. Pero la zona de Pozo no tenía helicobacter. La zona de La Molina, con igual condiciones de saneamiento, etcétera, económicas, etcétera, etcétera. Entonces se demostró, se estudió y se vio que estaba en el agua. Por el 2000 se reportó que ya no estaba. Que ya no estaba. Pero el 2019, nuevamente un estudio probando el agua de los caños de Sedapal, del Lince. En Lince hicieron el estudio, demostró en un porcentaje de 20 y tanto% de las muestras, otra vez helicobacter. El mismo año se ha reportado que en Bogotá hay helicobacter en el agua. O sea, que el agua, entre comillas, potable, no es potable, hay que hervirla, desinfectarla, filtrarla, o como ustedes ya lo hacen como rutina cuando van a un sitio, no tienen seguridad de la fuente del agua, usan botellas, embotellados, etcétera, etcétera. Entonces, el agua es una de las formas de transmisión. ¿Cuánto de infección hay? Aprox, en el Perú es la mitad, aprox. Pero ya no se da como se dio cuando se empezaron a hacer los estudios en el Perú. 82 lo descubre Warren y Marshall y se publican estos. Y ya en poco tiempo acá se empezaron a hacer los estudios. A mediados y a finales de los 80, en el Perú se hicieron los estudios de Helicobacter y en esa época se encontró 70-80% de todas las poblaciones que se estudiaban tenían Helicobacter, del peruano. No importaba la clase socioeconómica en esa época. Entonces, eso ya no ocurre, eso ya no es así. Así que seguir repitiendo, todos tienen, es ignorancia. Y si es un médico, peor, peor que diga eso. Pero bueno, en fin, la gente... Ahora ha cambiado, la epidemiología no es estática, cambia. Desde esa época se demostró que había más gastritis atrófica y más cáncer en poblaciones de la sierra, sobre todo rurales. Entonces, eso ya estaba visto ya. Pregunta que siempre hacen, cuando una persona de la casa es diagnosticada, ¿las demás tienen? Lo más probable es que sí, y si no tiene, lo más probable es que el resto no. Esto no es necesariamente contagio, ¿sí? Puede haber otros factores, como son, comparten el mismo agua, los mismos hábitos, los mismos alimentos, salen a los mismos sitios, etcétera, etcétera, etcétera. No necesariamente contagio. No se ha demostrado, a pesar que en algunas tesis de odontología se han hecho estudios de helicobacter en la placa dental, no se han demostrado que esto sea una fuente importante de contagio ni por la boca, ni etcétera.
dentro de la casa lo único demostrado es la madre con un bebé lactando. Una madre positiva se ha encontrado que el bebé tiene y si tienen los dos helicobacter, tienen el mismo tipo genético, no hace el mapeo genético, la secuencia genética de los dos helicobacter es el mismo. No con el padre, pero sí con la madre y el bebé. Pero solo eso se ha encontrado dentro de la transmisión familiar. Entonces, madre-niño sí es una fuente de contagio. Está bajando, definitivamente. Como muchas cosas, la epidemiología cambia. Entonces, la tasa de infección que se demostraba al inicio, en el 85, por ejemplo, en el Perú se hizo un cálculo de 83% tenían helicobacter, 75 en el 90, 65 en el 96, 58 en el 2002. Un estudio de Policlínico Operando Japonés acá en Lima, que quiso ver la hipótesis si los peruanos de ancestros por ambos lados, solo japoneses, y peruanos por ancestros que no tienen nada de japonés, tenían diferencia en el helicobacter, encontró que no la había. Tenían los dos 47%. De pacientes de la clase media que van al Policlínico Operando Japonés de Jesús María, el que está al frente de la Clínica San Felipe, ese grande donde está el complejo habitacional, tenían, pero la cifra en esa clase media era 40 y tantos. Ya en el 2019, un estudio ha reportado en Lima, que en la clínica angloamericana, en pacientes que son estudiados por dispepsia, tenían 29% de helicobacter, la clínica angloamericana de San Isidro, y en un hospital del MINSA, que es Cayetano Heredia, el mismo grupo encuentra 54%. Entonces, depende, usted sabe que en nuestra ciudad no se puede sacar una media, porque nuestra ciudad es pues, muy disímil, como todo el mundo. Si uno ha viajado, y muchos de ustedes habrán viajado, conocido países, en todos los países se ve las dos cosas, ¿no? Pobreza y riqueza, ¿no? Y mendigos, ¿no? La única diferencia, por ejemplo, es que, bueno, en la época que yo estaba en Santiago de Chile, por ejemplo, en Santiago de Chile, a veces los que piden limosna son rubios, esa es la única diferencia. Son bien blanquitos. Acá hay pocos de esa condición que piden limosna. En el 2019, miren ustedes, entonces la tasa de helicobacter en la clase alta es 29%, o sea, consideramos clase alta, entre comillas, económicamente, porque van a atenderse en esta clínica de San Isidro. Y consideramos clase baja, término que puso la investigadora, no yo. Es discutible si es clase alta o clase baja. El término a mí me molesta, pero bueno, así lo reportó. 54%. Este es un hospital del MISA y una clínica privada, debería ser mejor la manera de reportarlo. 54%. Entonces, en nuestro país, como ven ustedes, las cifras no son pues totales, no todos tienen, ¿no? Eso ya no existe. Infección aguda, como hemos visto, puede ocurrir en algunos, casi nunca se diagnostica. Las infecciones crónicas son en la mayoría y persisten. Ya más o menos dije esto. Ahora, ¿de qué depende el resultado? Depende, como toda enfermedad, de la causa, del agente causal que acá es una bacteria, de cofactores y sobre todo los más importantes en esto, que es el aparato digestivo y la alimentación, y de factores del huésped. Entonces, hay factores de la bacteria del huésped y así es en todas las enfermedades, inclusive las infecciosas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, si uno está infectado, debe hacerse predominantemente con métodos no invasivos. Y de los métodos no invasivos, la mejor manera de detectar en el momento que se hace el test que exista la bacteria es los test, es el test, por ejemplo, la prueba del aliento. Es la mejor manera de detectar la presencia de bacteria. Otro test no invasivo que debería hacerse es el test de buscar marcadores en heces. Hay pruebas de ELISA en heces que le dan gran positividad. Y ambos son test
fecales tienen más del 90% de sensibilidad y especificidad, igual un test del aliento bien hecho. Entonces, con ambas pruebas se pueden hacer. Inclusive la prueba fecal tiene la ventaja de ser menos fastidiosa que el test del aliento, que tienen que darle a tomar urea marcada, hacerlo respirar, más fecal, un antígeno fecal. El test del aliento se hacen hace muchos años, y antígenos fecales, que yo sepa, no se hacen. No sé la razón. Seguramente lo que los laboratorios en el Perú, y cualquier empresa, un laboratorio es una empresa, sus fines son ganar plata, pues si no, nadie invierte en una empresa. Los antígenos fecales se hacen hace décadas en muchos países de Latinoamérica, décadas. No se hacen acá porque no tienen salida, porque acá se hacen las cosas que tienen salida, como debe ser en cualquier empresa. La empresa está hecha para ganar plata, no para perder. Entonces, ellos antes de poner una prueba, puede ser buena, excelente, eso no interesa. Interesa, ¿va a salir o no va a salir? Y para eso los de marketing hacen un estudio de mercado. ¿Vale la pena o no vale la pena? Si no vale la pena para el estudio de mercado, pues no lo hacen, así sea excelente. Nadie hace nada para perder. Para perder. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, como este test no invasivo del aliento ve la bacteria, en ese momento la presencia de la bacteria, hay que retirar medicamentos que bajan la cantidad de bacterias y negativiza, puede dar un falso negativo de la prueba, como son cualquier inhibidor de bomba de protones. Teniendo la bacteria, al estar tomando un inhibidor de bomba, el más común, pues el omeprazol, hace que la prueba puede salir falso negativo. Bismuto, falso negativo. Cualquier antibiótico puede dar falso negativo. Sucralfato, falso negativo. Entonces, por lo menos 2 semanas, medio mes. Y mejor sería que los antibióticos, un mes para que sea mejor hecha la prueba. En el Perú una prueba cuesta entre 150 y hasta cerca de 300 en los laboratorios más exclusivos. Y en el Perú solo se hace con carbono 14, que es carbono radiactivo. No se hace con carbono 13. Ahora, el carbono 13 es lo ideal, pero es más costoso. La urea marcada con carbono 13 es más costosa. De hacerlo en el Perú, se multiplicaría por lo menos por 4 el valor de la prueba. Entonces, los laboratorios más baratos estarían haciendo las 600 y los laboratorios más caros pasarían de 1000. Pasarían de 1000. Y eso no es rentable. Nadie se va a hacer una prueba de ese valor. Entonces, aquí se hace con carbono radiactivo 14. ¿Hay algún problema? Ninguno, porque la radiactividad que te da eso es es menos que la que uno se toma en una placa de tórax. Pero al ser radiactivo, le van a preguntar a la persona si es de sexo femenino y está en etapa reproductiva, sí, no está gestando. Y si pregunta por qué me preguntan eso, pues le dicen, porque le vamos a dar de tomar material radiactivo. Y ustedes se imaginan un país en que la gente cree que las antenas causan problemas, las repetidoras de los celulares, ponen una en y salen a gritar que la quiten, o creen la estupidez que el celular da enfermedades. Es un país así, pues, que no es el único, en todos los países son la gente así. Que le diga que le van a dar algo radiactivo, no, va a ser un problema. Y encima, por tener esa pequeña radiactividad, no debería darse en personas que están en etapa de crecimiento, etcétera, ni a la gestación. Entonces, ese es un valorcito. Entonces, por si acaso, les digo, el Seguro Social hace una prueba del aliento y pone carbono 3. Pues es más falso que si ustedes comieran pues un ceviche de lenguado de 2 soles, ¿no? Así de falso. Ahora, los anticuerpos en nuestro Perú tienen un valor predictivo mucho menor, pero alrededor de 70, 80 y tantos %, depende de la población. Ahora, el anticuerpo, el valor depende de cuán frecuente es la enfermedad en la población que ustedes lo hagan. Por ejemplo, un anticuerpo para diagnóstico sirve para prevalencia, pero para diagnóstico de que tengan, por ejemplo, en países que hay poco helicobacter, en Norteamérica, en Europa, no sirve, ¿no? Da muy poca certeza. En nosotros, que hay un poco más, da un poquito más de cuidado.
Entonces, si les preguntan, ¿el valor de un anticuerpo podría servir para el estudio? En el Perú, la respuesta podría ser sí. Si le preguntan en un examen europeo, un examen americano, la respuesta es no. La respuesta es no. No da seguridad. Los métodos invasivos son como endoscopía y biopsia y se puede hacer histología. En esa histología se puede hacer test para ver si tiene urea, que es una detección de la presencia del Helicobacter. Hay una serie de test que se hace. O hacer ya estudios microscópicos. En el Perú debiera, pero no se hace cultivo. Y salvo trabajos de investigación, en el Perú no se hace test de sensibilidad antimicrobiana ni resistencia. Ningún laboratorio, ni los más caros y exclusivos del Perú, tengo conocimiento que ninguno hace cultivos, y menos sensibilidad microbiana. Cuando uno falla 2 veces el tratamiento y debería hacerse sensibilidad y cultivos, cultivo y sensibilidad antimicrobiana, como un simple pues, infección urinaria, acá no existe eso, salvo los trabajos de investigación. Los trabajos de investigación sí se hace eso, pero no existe como rutina. Y eso se debe a que el Helicobacter, siendo una infección, y siendo la gastritis una enfermedad infecciosa, la úlcera es una enfermedad infecciosa, no intervienen los infectólogos, casi no han intervenido los infectólogos. Y se la han dejado a los gastroenterólogos, y nosotros los gastroenterólogos no sabemos infectología y no sabemos usar antimicrobianos y antibióticos, no sabemos, y todo está mal hecho y no hemos avanzado. No hemos avanzado. Entonces yo creo que los mejores estudios que deberían empezar a hacerse de manejo y tratamiento deben incluir infectólogos en el Estado, o que los gastroenterólogos se pongan pues, a estudiar un poco de antimicrobianos, cosa que ya es difícil, ya es muy difícil. Ya no se puede, los malos hábitos ya no cambian. Pero esta es una enfermedad infecciosa, pero como los diagnósticos siempre fueron hechos por medio de endoscópicos y todo, eso lo dejaron para el gastro. ¿No? Y por eso estamos en un estado pésimo de manejo. Test del aliento le dan a marcar con urea marcada, por eso tiene que haber bastante ureasa, si hay Helicobacter. Normalmente el estómago puede tener alguito de ureasa, pero no la cantidad cuando hay Helicobacter, pero para esa presencia tiene que tener esos requisitos para que haya bastantes bacterias. Y va a salir en la sangre como CO2 marcado. La urea va a ser descompuesta por la ureasa ya, salir. El carbono marcado y se termina, se respira en una mascarita. Dicho sea de paso, ahora nadie quiere hacerla. Obviamente, desde que empezó la pandemia, como se transmite por vía oral, en ningún laboratorio que yo conozca están haciendo esta prueba de respiratoria, porque el paciente tiene que respirar en una maquinita y nadie quiere hacerlo. Y tiene razón, ¿no? Yo le mandé a un paciente sin darme cuenta, ¿no? Test del aliento en un laboratorio que me dicen, durante el periodo de la pandemia no vamos a hacer esta prueba, y tiene razón. Yo tampoco la haría. No me percaté de la forma y tiene toda la razón. Entonces es carbono 13, ya saben, esa hojita de salud que dice 13 impresa, es más falsa que la cartilla de vacunación de Vizcarra. Este diagrama, este es hecho del libro de Kumar de infectología, de enfermedades de medicina interna del Reino Unido, y marca los diferentes procesos de diagnóstico, pero pongo que algo como esto, solo por esta razón, porque el único anticuerpo que hasta el 2021, donde estamos, está validado para usar en el diagnóstico del Helicobacter es el IgG, solo el IgG. No existe IgM, existe IgM, pero no está validada las pruebas, no tienen validez comprobada hasta ahora, ni IgA. No es hasta la fecha. Y por eso es que solo se solicitan los IgG. ¿Por qué los laboratorios lo ponen? Porque eso es lo normal. Pues. Lo raro sería que no lo pusieran. Entonces, ustedes ven para hacer órdenes en el hospital, lo hay, en diversos hospitales, ponen, ¿qué pide? IgG, también hacen IgM, IgA. Solo debería ser el IgG, que es el único que tiene valor. Eso de que se diagnosticó y ahora ya no hay IgM y está bien, se curó, no, eso no sirve. Eso de decir que
Yo le hago control con anticuerpos, cosa que no se hace. Para controles test de ureasa o bueno, que es lo único que se hace acá. Le hago, pero es el IgM, eso no, eso es teoría, eso no, medicina no es teoría, medicina es evidencias, como, y por esto se lo pongo para que vean que no es cuestión mía, sino que está en cualquier libro. Este es diapositivo que en una entrevista del doctor Graham, es uno de los 5 mayores expertos en el mundo en Helicobacter, en una entrevista que le hacen lo pone como su diapositiva, su proyección preferida. Esta figura da 2 mensajes. Número 1, que el Helicobacter es un patógeno. Miren cómo lo ha puesto, parece una serpiente venenosa con dientes de depredador. Entonces, lo ha puesto como un patógeno. Entonces, él, con esa imagen, lo que quiere decir es que no es un comensal, no hay que dejar, es un depredador. Y número 2, la diapositiva tiene el mensaje que el Helicobacter detectado debe ser eliminado. Eliminado. Esa es la razón de esta diapositiva que él explica ahí en su entrevista. El consenso de Maastricht, ya estamos en el siguiente 2017, pero no ha cambiado. ¿A quién se debe erradicar? A los que tengan úlcera renal y gástrica por Helicobacter, a los que tengan linfoma de bajo grado de malignidad, que se llama el maltoma, los que tienen atrofia de la mucosa gástrica, no el que tiene Helicobacter sin atrofia, ahí es más discutible, pero muchos opinan, como Graham, que todos deben eliminarse. Después de resección de cáncer gástrico, lo que queda del muñón debe sacarse, parientes de enfermos de cáncer gástrico que tienen una alta tasa de cáncer, y disperso y uso crónico de eso. Yo soy de la opinión de erradicar todos. ¿Cuánto debe ser la duración del tratamiento? La duración del tratamiento debe ser 2 semanas. Cuando uno compara 7 días con 2 semanas, mejora la erradicación con 2 semanas. Espérense un ratito, voy a apagar esto. Mejora la erradicación con 2 semanas. Debe usarse un inhibidor de bomba para dosis estándar, 2 veces al día. No estándar, debe ser dosis alta. Este es el esquema clásico que no tiene, tiene muchas fallas. Ahora le voy a explicar. El inhibidor de la dosis estándar es muy, muy baja. Muy baja. Inadecuada. Inadecuada. Debe ser mayor dosis. Amoxi, dosis de 1 gramo 2 veces al día, hasta 3 veces al día. Perdón un ratito. ¿Sí que desea? Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Perdón, ¿sí? ¿Quién es? Sí. ¿Me puede llamar dentro de 1 horita porque estoy dando clase? En una hora me llama, ¿ya? 1 hora yo lo atiendo. Lo que pasa es que estoy con los alumnos, me están escuchando los alumnos, hoy estoy en clase, ¿ya? Y en 1 hora con gusto lo atiendo. Claritromicina, pero ahora vamos a ver este esquema tradicional que en nuestro Perú ya no sirve. Y este esquema tiene una erradicación que ya es muy baja. Ahora, si la resistencia es mayor de 15 o de 20, ya no se puede usar este esquema. Siempre hay que evaluar el que se radicó a las 6 u 8 semanas. Y para evaluarlo, el test ideal es el test del aliento. Esto se reportó el 2018, 17, por ahí, 18 más o menos. La resistencia acá en Lima, en un estudio de investigación. Encontraron resistencia a la amoxi 32. Esto es inusual. La amoxi es un antibiótico que no da resistencia. ¿Por qué razón? Es una cosa
especial, porque siendo un antibiótico que se usa en demasía y mal, no da mucha resistencia. Acá este estudio demostró esto, llama la atención. Claritromicina, 35, ya es prohibitivo, más de 15 o 20, no debe usarse. Tetraciclina es bajo, en todo el mundo es bajo. Levo, metro y rifampicina no deben usarse en el Perú. Este es otro estudio peruano, más reciente, donde encuentra la resistencia a Clarito tremenda, a Levo tremenda, pero amoxicilina, este estudio más reciente hecho en el Perú, encuentra una resistencia de solo 4%. Que esta resistencia pues es la más acorde en el mundo entero. En ningún lugar en el mundo, a pesar de que el uso de la amoxicilina es mundial, en ningún lugar en el mundo hay esta resistencia alta. Entonces, yo pienso que la amoxicilina, ya 2 trabajos nacionales han encontrado que no es tan alta. Entonces, ¿qué nos quedaría en el Perú en antimicrobianos para uso? Nos quedaría amoxi, tetraciclinas. En el Perú no puede usarse claritromicina, no puede usarse metronidazol y no debe, y jamás pues levofloxacino, quinolona, jamás. Entonces ya el esquema tradicional de los packs que trae claritromicina o metronidazol, otros packs, no deben usarse. Uno debe armar su propio esquema. ¿Qué otra droga podrían usarse en algunos casos? La furazolidona, que en el Perú ha demostrado buenos resultados, aunque por alguna razón no lo incluyen en las pruebas de resistencia en estos 2 trabajos que les reporto, hechos acá en Lima. Los 2 son de Lima. Ahora, ¿cuál es la recaída? La recaída de 30% en 18 meses en este estudio del 2003. ¿Por qué le pongo este estudio antiguo? La recaída era alta. Este estudio fue hecho en un sitio muy pobre de Lima, un asentamiento humano donde la mayoría no tenía ni agua ni desagüe. Tenían agua llevada por cilindros en estos camiones repartidores tanques. Entonces era muy bajo, muy bajo. Pero lo presento por lo siguiente: de los que después del control tenían otra vez la bacteria, en este estudio que fue hecho con apoyo del extranjero, laboratorios del extranjero, 80% eran otro helicobacter cuando se les hizo el estudio genético. O sea, era una reinfección. Y solo falló la misma bacteria inicial en el 20%. Quiere decir que la recaída, la falla, el tratamiento, no era pues tan alta en el 30%. 4 de cada 5 eran porque se volvían a contagiar con otra bacteria, con otro helicobacter. Entonces, lo pongo porque ya es antiguo, porque ahora se ve que la recaída, cuando uno ve gente de clase media, fue un asentamiento humano muy, muy pobre, gente de clase media y que uno le da ciertas normas para evitar la reinfección, estamos ya con cifras de recaídas de países ricos cuando uno habla bien con los pacientes. Aún los que comen menú, si usted le explica cómo debe hacerlo, la tasa es relativamente manejable. O sea, eso tampoco es cierto que todos se recontagian, no. Ni todos tienen, ni no hacen nada, ni todos se recontagian. Son 3 cosas falsas que dicen muchos colegas. ¿Por qué falla el tratamiento? Por fumar, porque lo tratan muy corto, por resistencia antibiótica, le dan muy poco inhibidores de bomba de protones. El helicobacter sobrevive en el medio ácido, protegido por la ureasa, protegido por el moco, y está sin reproducirse. Y los antimicrobianos no actúan bien porque no se está reproduciendo el helicobacter, no se está reproduciendo, no se multiplica, está en etapa durmiente, no se multiplica. Y ahora se sabe que el pH tiene que subir por encima de 5.5, 5.5, por encima de 3.5 se inactiva la pepsina y ustedes curan cualquier úlcera péptica. Pero este requiere más, por encima de 5.5, por lo menos, para lograr
que la bacteria entre en replicación y los antimicrobianos actúen. Por lo tanto, la dosis de inhibidor de bomba debe ser muy alta, no la dosis que tienen los packs. Esos packs comerciales que ustedes lo habrán visto, alguno o todos ustedes, tienen dosis extremadamente baja, que no tienen ninguna razón. Entonces, tiene que ser dosis alta. Entonces, ahora vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede? Los inhibidores de bomba de protones, con esta diapositiva les voy a dar algo. Los inhibidores de bomba de protones, cualquiera de ellos se puede usar, pero tienen ustedes que conocer que no tienen la misma potencia. No tienen. No todos tienen la misma potencia para la acidez. Por ejemplo, lo más común, un omeprazol de 20, y acá lo vamos a comparar todos con este omeprazol de 20, que es el más común, pues el que le venden hasta en una farmacia en forma de genéricos. Equivale, pues, obviamente, como se compara con él, a 20. Si se compara la tableta común a la tableta común de pantoprazol, que es de 40, el 40 de pantoprazol solo equivalen a 9 de omeprazol. O sea, ni la mitad. Usted quiere, pues, tratarlo con pantoprazol, pero tiene que saber, pues, la equivalencia. No es lo mismo, pues, darle un medicamento de esta potencia que darle uno de menos potencia. Se puede usar cualquiera, pero sabiendo la potencia. El azoprazol común es de 30 miligramos, la forma común que se ve hasta genérico o de marcas, y equivale a 27 de omeprazol. El esomeprazol común, el de 20, equivale a 32, un poquito más. El rabeprazol equivale de 20, ¿dónde está el rabeprazol de 20? Equivale a 36. Y así, lansoprazol, etc. Entonces, lo que deben saber es la potencia. La potencia no es la misma. No es la misma. Cuando yo suelo usar, por ejemplo, esomeprazol y uso 40-40. Cuando les doy dosis para el Helicobacter, uso 40 2 veces al día. 40 en la mañana, 40 en la noche. Que es lo mínimo que uso. Y eso equivale a 64 más 64, 128. Podría, en vez de eso, darle omeprazol en esas cantidades. No hay ningún problema. De repente me estoy quedando corto con la dosis, porque la dosis es muy alta. Y de repente es por esa razón que los japoneses, que tienen el medicamento que les voy a mencionar ya en uso clínico y legal en todo Japón, que es el vonoprazan, que es otro grupo de drogas diferentes de los PPI comunes, que son antagonistas del ácido potasio competitivos. Esas drogas, la primera comercializada en el Asia hace muchos años ya, tiene una respuesta para el Helicobacter mejor que cuando reemplaza los inhibidores de bomba. Esa tiene una potencia muy, muy alta y actúa el primer día. Los inhibidores de bomba actúan de 3 a 5 días. De 3 a 5 días para actuar. Si a alguien le arde el estómago, le dan un omeprazol y le pasó, eso es placebo. Placebo. Si a alguien le arde el estómago, no toma omeprazol y recién empieza a tomar el día lunes, el día miércoles como hoy, más o menos, y mañana viernes toma otro, y el sábado, el domingo recién va a tener niveles adecuados, que esta dosis le va a dar de acuerdo a su metabolismo. Así es, demora. Esa es la razón por la cual de repente muchos piensan que es 14 ha sido superior que 7. O que 10. Entonces debe usarse dosis alta. Ahora, usted me pregunta cómo trato yo a una persona con Helicobacter. Yo le voy a decir lo que yo hago. Número 1, yo le doy primero, un inhibidor de bomba solo. Por ejemplo, esomeprazol, que es el que más suele usar, como le digo, en dosis de 40-40. De frente, y uso 40. ¿Por qué le doy primero? Por 3 razones. Número 1, porque la droga demora días
como te dije, 3 a 5 días en lograr su meseta. Entonces, le empiezo antes. 5 o 7 días antes de que empiece el esquema con antimicrobianos. Número 2, esa es la primera razón. La segunda razón es para mejorar sus síntomas dipépticos y evitar, como al principio me ha pasado, que cuando le doy algún antimicrobiano me estén llamando por teléfono, así como este señor que me está llamando, que es un paciente, para decirme, que me ha dado ese antibiótico, me está ardiendo más de lo que ya me ardía, o no me ardía y ahora estoy peor que antes, etc. Entonces, lo trato primero, una semana, mínimo, para que esté mejor, ya no tenga el síndrome, y cuando tome el medicamento no le cause ningún disconfort. Y número 3, aunque esto es una cosa teórica, no, no, no tengo evidencias, no me gusta, pero bueno, hay menos bacterias. Cuando usted toma omeprazol solo, las bacterias bajan. También es así que no se usa pues, omeprazol previo al tratamiento del test del aliento porque sale falso negativo. O sea, el omeprazol se ha demostrado que las bacterias, la cantidad de glicobates que tiene la persona, baja, se reduce tremendamente. Por eso es que es un factor de falso negativo para la test del aliento. Y teóricamente, menos bacterias, menos resistencia. ¿Por qué ustedes, si tienen, o cualquier persona, un contacto con tuberculosis en la casa y usan quimioterapia o la terapia preventiva, no usan las 4 drogas como es el tratamiento? ¿Por qué? Hay menos bacterias. Hay menos bacterias. Cuando hay menos bacterias, hay menos resistencia. Entonces, esa es la razón. Luego de eso, yo doy un esquema que puede usar un inhibidor de bomba a dosis altas, como les he dicho, omeprazol 2 veces al día. Puedo usar amoxi o tetra, bismuto, etc. Ya combino. Generalmente 3 cosas. Generalmente 3 cosas. Pero primero eso. Y no uso. Claro, mi tratamiento es empírico. Claro, pues yo no les hago sensibilidad a los estos, ¿no? Como el que trata una infección urinaria y le va pidiendo un urocultivo. Pero me guío por las cifras que en mi sitio que trato, que es Lima, tienen los estudios. Los más recientes, los voy leyendo conforme se publican. No tenemos otra manera porque, como les digo, nosotros estamos en tratamientos sumamente empíricos. Bueno, vamos a hablar de los neoplasias de estómago. El estómago da neoplasias benignas y malignas. De las neoplasias malignas, el más frecuente es el adenocarcinoma. Es el cáncer más común. 90% por lo menos. El 10% ya son los linfomas y metástasis de diversos sitios. Pueden hacer metástasis al estómago. Y los tumores del tejido conectivo. De los tumores benignos, los pólipos son lo más común. Hay diversas categorías de pólipos, pero siempre hay que estudiarlo y los pólipos, de ser posible, se sacan y se estudian. Los adenomatosos tienen un potencial, pero deben sacarse siempre para estudiarlo. A veces hay pólipos inflamatorios que no tienen ningún potencial maligno, como los adenomatosos sí lo tienen. Es la tercera neoplasia a nivel mundial, con más o menos 1 millón de muertos por año. Y es una neoplasia de hombres. El cáncer de estómago es más de hombres que de mujeres. Y es frecuente en algunos lugares de Latinoamérica. Les voy a enseñar un mapita para que vean que nuestro Perú también está lamentablemente con mucho. En el Asia, bastante. Y en Europa es más frecuente en los países de lo que se llamaba el segundo mundo, ¿no? Primer mundo, el mundo rico, desarrollado, poderoso. Segundo mundo, el mundo atrás de la cortina de hierro, a la izquierda. Los países de la cortina de hierro, está Polonia, Hungría, Bulgaria, la ex Checoslovaquia, que ahora es República Checa y República Eslovaca, etcétera, etcétera. Rusia.
la, la década, al inicio de los 90, la caída de la Unión Soviética y cayó todos esos países se independizaron. Y ya no existen dos mundos. Existe solo uno, los ricos, y nosotros los pobres. Nada más. Que cabe tercermundista, pues no se ha enterado que cayó la Unión Soviética, pues. Porque si hay tercermundistas, nosotros que éramos los del tercero, ¿dónde está el segundo mundo? Ya no existe, ya no existe. Japón la incidencia era, pero se ha reducido un montón, y Estados Unidos es bajísimo, porque no hay helicobacter, que es el factor principal, no es bajísimo. Es una plaza de hombres. Entonces, en el mundo, la cantidad de cáncer gástrico varía en el mundo. Entonces, fíjese cómo Chile tiene una cantidad inmensa de cáncer gástrico, como Perú, Ecuador, Colombia, etcétera. Costa Rica tiene una cantidad excesiva de cáncer gástrico. México menos, y Norteamérica, Canadá, Estados Unidos menos. Europa, la parte occidental, etcétera, menos y más en lo que era la Europa comunista. Fíjese que la India no, a esto le llaman el enigma hindú. La India tiene pobreza, número 2. La India tiene helicobacter, pero no tiene cáncer. No tiene cáncer. El enigma hindú. Y a esto también le han llamado el enigma africano porque hay zonas de África con muy poco cáncer de estómago. Pero el África está subestudiado. Ustedes saben que la mayoría de los países, sobre todo del África Central, estas zonas de África Central, que el África más pobre y el África Central no es bien estudiado. Si acabo de leer hoy día en la mañana un reporte del coronavirus con PCR en Tanzania, donde casi no se hacen diagnósticos y cuando ellos hacen con PCR un estudio de investigación, claro, hecho a la población que están así como que acude a los centros de salud, hay un porcentaje que ellos jamás ven ni reportan, que no hacen la prueba, ni diagnostican. O sea, no es que en el África no hay, sino depende cómo lo estudien. Eso explica todo, no se sabe, pero hay. Acá también piensan que no es que no haya nada de cáncer de estómago, sino que de repente es una estudio. Pero en la India sí hay poco, mucho menos que por ejemplo, que ustedes como ven en China. Vean ustedes que en todos los países, los que tienen mucho, como Costa Rica, Japón, Chile, Perú también, eso lo que pasa es que en Perú todavía tenemos problemas con las estadísticas. Tienen más en hombres que en mujeres. Y en los países que hay menos, como Estados Unidos, Australia, los países ricos, hay también más. De todas maneras, hay menos mujeres que hombres. Entonces, el cáncer de estómago es un cáncer mayor de los hombres. Y en hombres peruanos es la causa número 1 de mortalidad por cáncer. Mortalidad, no estamos hablando de en el número de pacientes por año, la prevalencia, ni la incidencia. Estamos hablando de mortalidad. El cáncer que más mata a los varones, que más nos mata a nosotros los varones, es el estómago. Seguido por pulmón y tercero por próstata. Y en mujeres, el primero es mama. Seguido por un empate entre estómago y cuello uterino. En el futuro, la vacuna que debería aplicarse ampliamente a las colegialas, cuando están por ingresar antes de ingresar a la adolescencia, ojalá que cambie pues, el cuello uterino, la vacuna del papiloma humano virus. Ahora se está reportando que debe darse por igual a hombres y mujeres, porque el hombre es la fuente de contagio. No solo a las mujeres, como al principio han planteado. Entonces, si ustedes quitan a los cánceres de género, próstata, y quitan a los cánceres de género como mama o cuello uterino, estómago es importantísimo en hombres y mujeres. ¿Quién sabe qué más mata? ¿Debería el Perú tener un programa de depistaje? Por supuesto. Lo tiene en Corea, lo tiene Japón, por supuesto, que fue lo que iniciaron el programa de depistaje. Corea del Sur lo tiene Taiwán,
tiene Taiwán, lo tiene Chile, está iniciando Chile y Colombia, están haciendo ensayos. Perú no lo tiene ni lo va a tener. La prevalencia del cáncer gástrico y metaplasia intestinal está disminuyendo en el Perú. Está disminuyendo. Este dato ya de varios años demuestra que está bajando. O sea, ya está bajando en el Perú también. Factores de riesgo, no solo es el Helicobacter, hay una dieta alta en alimentos salados, alimentos ahumados. Se presume que los vegetales proporcionan antioxidantes. No sé si el mecanismo sea antioxidantes, pero hay que comer vegetales y frutas variadas. Y que la gastritis atrófica con menos producción de ácido y aumento de cambios en la flora podría originar factores carcinógenos. Entonces, lo importante acá es que en nuestro país el helicobacter se ha demostrado, el cáncer se ha demostrado que hay más rural que en ciudad. Y en la sierra más que en la costa. En La Libertad, la Universidad de Trujillo ha hecho unos estudios muy, muy finos de cáncer del estómago, de toda La Libertad, y ha encontrado que en la población de la Sierra de La Libertad hay 3 veces o más cáncer que en la costa, por habitante, por 100.000 habitantes, depende cómo midan, pero hay más en la Sierra. En Colombia, que tiene un montón de estudios de cáncer de estómago, son pioneros ellos en Latinoamérica y en estudios de cáncer. Incluso hay colombianos que son autoridades mundiales de cáncer de estómago, han demostrado que en la sierra de Colombia hay 10 veces más cáncer o más que en la costa. Y ellos han estudiado algo que yo no he visto si han estudiado en el Perú, no lo he leído si lo han estudiado, que es que en la sierra colombiana el helicobacter que predomina es el europeo, que ha desplazado a la cepa indoamericana, que es una cepa que tiene menos fuerza y la ha desplazado. Y la raza mayoritaria es indígena y parte blanca. Entonces, ese cambio de cepa africana de helicobacter de origen europeo con población que tiene la genética de los indígenas, estos factores hacen que tenga más cáncer. En la costa colombiana han estudiado y el helicobacter que predomina es de origen africano. Y la población en su gran mayoría tiene genes de origen africano. Y esa relación tiene baja patogenicidad y baja producción de cáncer. Eso que yo sepa no se ha hecho en Perú. Lo que sí se ha hecho en Perú es demostrar que hay más cáncer en la sierra que en la costa. En los trabajos de investigación, el hospital que reportó una pavorosa cantidad de cáncer de estómago es en el hospital de Huaraz, que no solo son de Huaraz, sino de toda la zona, está alrededores. El hospital de Huaraz en estudios endoscópicos encontró una cosa pues inédita que yo nunca la he leído, que la causa número 1 de hemorragia digestiva alta era cáncer gástrico ulcerado, sangrante. Eso ni en las mejores épocas de cáncer en Japón. Ellos encontraron que la causa número 1, más que úlcera péptica, era cáncer. Se encontró solo en Huaraz. ¿No? Ya empezaron a discutir acá, por qué, que no sé. Sería bueno volver a hacer y ver eso, pero eso se hizo hace unos años. Entonces, esta es la patogénesis, mucosa normal, helicobacter, hace una gastritis superficial. Gastritis superficial no es una lesión premaligna. Hasta aquí no se le puede decir a un paciente de gastritis simple, usted tiene una lesión premaligna. Después ya vienen procesos crónicos, ya cuando empieza la atrofia ya se habla de una lesión, recién con la atrofia ya se habla de que haya un problema pre-maligno, ya empieza la cascada de metaplasia, displasia hasta carcinoma. Factores posibles, la dieta, la sal, pero la sal y la dieta es usar alimentos salados, alimentos ahumados, carne seca. Es una manera de preservar cuando no hay refrigeración. Cuando no hay refrigeración.
O sea, cuando usted no tiene refrigeración, preservan, y eso se ha hecho desde milenios, ahumando o salando. Desde milenios el Homo sapiens se dio cuenta de que en la sal no se descomponía, ni cuando se ahumaba, ni cuando se secaban, por ejemplo, la carne seca o pescado seco. Entonces, es una manera de preservar. O sea, no es la sal per se, que sí es dañina, sino que la sal también es un indicador de que el sujeto no tiene condiciones para refrigerar sus alimentos. Por ejemplo, en Norteamérica, que tiene poco cáncer de estómago, como les he dicho, hizo un estudio, porque ellos tienen, por su problema de los cardiólogos, los epidemiólogos que estudian hipertensión, que estudian riesgo coronario, tienen bases de datos de cientos de miles de pacientes que los siguen por décadas, por décadas. Los epidemiólogos americanos junto con los cardiólogos que investigan esto. Entonces ellos tienen pacientes que tienen estudiada el consumo de sal. El consumo de sal por la hipertensión y problemas cardíacos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos estudiaron en miles de pacientes diferentes consumos de sal. De lo que consumían casi nada hasta lo que consumían mayor cantidad de sal. Los estudios, como les digo, los tenían por la hipertensión y por problemas cardíacos. Pues son cientos de miles seguidos por décadas de décadas. ¿Eh? Y vieron, porque está bien que tengan menos cáncer, pero siempre hay cáncer gástrico. Y no había ninguna diferencia en ellos. Pero claro, están viendo un factor como la sal en gente que todos tienen pues, comida, entre comillas, limpia, etc. O sea, no hay que la sal, ¿no? O sea, pues, no hay que ser tan simplista. Por eso este diagrama me gustó, porque la sal le ponen sabiamente un interrogante, ¿no? Claro, la sal nadie debe abusar, pero tampoco las cosas no son tan directas para hacer la medicina, ¿no? Estaba en la sociedad de gasto cuando iba, y hace más de 15 años que ya no voy a la sociedad, estoy bien. No salgo a nada en la sociedad de gasto, ya no participo. Estaba en la sociedad de gasto en la época que participaba, he sido miembro de directivas, etcétera, etcétera. Y estaban de la FAP, un gastroenterólogo de la FAP, el presidente, y entonces se hizo una comida y nos llevó al casino de oficiales de la FAP. Entonces eso es bien puesto, ¿no? Y nos sirven una palta rellena, que por supuesto le habían puesto cero de sal. A uno le ponía lo que quería. Estoy sentado con uno de los gastroenterólogos a mi costado, uno del Ravaliati, y se comía la palta rellena, hermosa palta con su relleno ahí de pollo y todo eso, pero sin ponerle nada de sal. Y digo, ¿qué pasa? No usas sal, estás edematoso, eres cirrótico, eres hipertenso. No, me dice, no me vaya a dar el cáncer de estómago. Ah, su madre, le digo, Kiko en el Ravaliati. Ah, su madre. O sea, él, así literal, ¿no? Literal. Es increíble, ¿no? Pues a mí no me sorprende nada ya. Esa respuesta. Ya ni le dije nada, pero ya por dentro me estaba riendo. Este es un tarado, ¿no? Él está pensando así, Kiko, ¿no? Ese es como pensamiento Kiko. Otros factores de riesgo: cirugía gástrica, el muñón, que queda aquí más riesgo, pólipos adenomatosos. La úlcera gástrica péptica, hay un 3%, que probablemente sea error. O sea, uno estudia y en el seguimiento se descubre que un 3% de las que originalmente pensamos, y con las biopsias que era péptica, benigna, resulta ser maligna. En las úlceras gigantes, que son las que tienen más de 2 o 3 centímetros de estómago, el riesgo puede ser hasta 10%. Historia familiar de cáncer, tabaquismo, sangre tipo A. La escuela japonesa, en la década del 60, tenían ellos una cantidad de casos exorbitantes. Entonces la escuela japonesa, para combatir eso, quería detectar el cáncer en una etapa curativa, preventiva. Detectarlo en etapa tratable. Y desarrollaron este concepto de cáncer gástrico precoz, temprano o incipiente. Y cáncer avanzado, el que ya no está en la etapa más adecuada para el tratamiento. Entonces, el cáncer precoz, la idea era tratarlo.
¿Cómo lo definieron ellos? Aquel que compromete mucosa o mucosa y submucosa. Inclusive incluyeron en este término cuando había algún ganglio regional, solo cercano al cáncer. O sea, este concepto solo vale para este cáncer. Nadie va a hablar de un cáncer temprano en otro órgano con un ganglio positivo. Pero acá sí. En Japón, en este momento, más del 50% de los pacientes se diagnostican en cáncer temprano. Y muchísimos de ellos se curan inclusive con cirugía por endoscopio. Y la mortalidad es menos que tener una infección respiratoria. Eso gracias a un programa de pistaje que tiene décadas, que ellos hacen sin necesidad que el paciente tenga síntomas, un corte por edades, sin necesidad que tengan síntomas. A todos los someten al despistaje, a todititos, la población. O sea, hacen despistaje total y tienen eso. En el Perú no existe despistaje, no existe, ni va a existir, no se preocupe. Y no le digo porque, sea porque soy pesimista, no porque soy pesimista, sino porque tengo razones sólidas para saber que no va a haber. En el Perú, como no se hace depistaje, el diagnóstico es menos del 10%. Y la sobrevida es pobre con la cirugía. En Japón la sobrevida es más del 90%. Más del 90%. Más, mejor que una infección respiratoria. E incluso en los avanzados, que ya va más allá de mucosa y submucosa, sino agarra muscular o más, la sobrevida en Japón es excelente. Parece que no fueran avanzados. ¿Por qué? Porque con ese chequeo son avanzados pues con las justas. Aquí no, pues aquí vienen por clínica. Acá no hay despistaje ni en la seguridad social, ni en las Fuerzas Armadas y Policiales, ni despistaje en las clínicas. Ninguno. Entonces, cada vez que el Congreso hace una mesa redonda sobre cáncer, y ahí me agradó un residente de Rebaliati que un día le dijo, pues, no es primera vez que se discute este tema, ¿y para qué se discute si no se hace depistaje? Toda la vida se discute periódicamente la situación del cáncer gástrico y siempre se habla lo mismo, ¿no? Que estamos mal y que no se hace depistaje. Y por lo tanto no mejoramos en ningún sitio, a pesar que los endoscopios pues, cada vez son mejores. La calidad de los muchachos jóvenes gastroenterólogos son unos capos haciendo endoscopía mejores que lo que éramos antes, con mejores aparatos, con la capacidad que tienen los aparatos para... y no mejora. Pero no es la culpa de eso, la culpa es del paciente que viene en un estadio ya avanzado. Entonces ese colega joven dijo, pues, si no hay depistaje, ¿para qué nos reunimos? Porque siempre estamos con la misma, o sea, tiene razón. Ya es de más. Es de más. Entonces, esto se puede ver con los endoscopios, lo hemos visto con los endoscopios en la década del 70. Endoscopios que comparados con ahora, pues es como comparar una pantalla de alta resolución de ahora con un televisor de tubos, como yo tuve la primera vez de blanco y negro en el colegio, cuando estaba en el colegio. Así es como comparar los endocopios, y así se diagnosticaba. Así se diagnosticaba. La escuela japonesa diagnosticó así, la década del 60. El tipo 2 es el tipo plano, que pueda subdividirse entre 3 grupos. El tipo 1, que es como una montañita, como un polipito, y el tipo 3 como un dulcerito. Y combinaciones. Se detecta y se puede diagnosticar. Inclusive, fíjese en esas épocas, que a veces los jóvenes menosprecian. No, en esa época no se podía. Claro que se podía. Japoneses con endoscopios que ahora se consideraría de museo. De museo. Se hacía el diagnóstico. No había ni videos, sino así mirando por el agujerito. Y así se hacían los diagnósticos. Sí, ¿no? Es normal pues, que un joven que solo ha visto lo moderno piense que antes era imposible. Pero sí, se hacían todos los diagnósticos. Habidos y por haber. Y los endoscopios no giraban ni 180, ahora giran 210 grados, se pueden ver a sí mismos. Entonces, y así que no giraba, el giro no llegaba, creo, ni a 120 grados. Hacíamos visiones para malabares, pero se podía hacer maniobra para ver el fondo del estómago. Claro que se hacía. Pero es normal que la persona... Sí. Una de mis hijas me dice una vez, papá, una pregunta, ¿cómo podías vivir
sin internet, sin celulares, sin computador. ¿Cómo has vivido? Que le parece mentira, pues. Le parece mentira. Pero, o sea, así vivíamos. Y el tipo avanzado, que es lo que más se ve en el Perú, lamentablemente, pero no es la culpa de los médicos, es la culpa de que tiene que haber un programa de pistaje, ¿no? Nacional. Ya son decisiones que escapan pues, a la sola medicina. El tipo 1, el Borman 1 o A, es una masa localizada, una montañita. El tipo 2, una masa ulcerada. El tipo 3 y 4, infiltrantes. El 3, infiltrante ulcerado. Y el 4, infiltrante puro, o le llama linitis plástica. Ahora, el cáncer precoz puede dar síntomas, pero los síntomas no tienen importancia, porque es un síntoma cualquiera. Inclusive puede seguir con antiácidos, o como me pasó con ranitidina. Así que no tiene importancia. Y acá generalmente estamos acostumbrados a que ya vienen, lamentablemente, con síntomas como baja de peso, dolor, anorexia, que generalmente, o a veces inclusive melena, vómitos, anemia, hematidemia, que ya son expresión de cáncer incurable. Lo ideal en cáncer temprano como este es sacarlo inclusive por endoscopio. Por endoscopio. Cuando es elevado, se saca muy bien por endoscopio. Entonces, acá de anemia, sangre oculta, pero es cáncer avanzado. Entonces, método diagnóstico más directo es la endoscopía, porque tiene la facilidad de, de, de poder tomar las muestras de biopsia. Y tomar las muestras, este es un estudio antiguo que se hizo, que demostró que se le ocurrió al investigador, el mismo del helicobacter, la diapositiva que les enseñé, se le ocurrió ver una cantidad inmensa de pacientes con cáncer de estómago en Estados Unidos, ¿sabes? Que no hay tanto. Una biopsia, les tomó como 20 biopsias a cada paciente. Y al azar, tomó una biopsia para ver en cuántos había cáncer gástrico. Ya con 2, 4 subía, con 3, con 4, con 5. Y se demostró que con 8 ya no subía más. Entonces dijo que con 7, que era el promedio, 98 ya no subía mayormente. Hay que tomar 7, ¿no? Pero bueno, eso es relativo. Es relativo, ¿no? Relativo, ¿no? Demostró él eso. No tienen ustedes la destreza que tuvo él, ni ni el patólogo que tuvo, ni nada. La radiología tiene menos sensibilidad y especificidad y es más caro. Tiene el problema que hay un buen diagnóstico, pero no puede dar la histología. Pero tiene una ventaja para el cirujano. Lo que pasa es que uno tiene el enfoque del que no opera, pero el cirujano quiere ver. Yo he tenido pacientes de cáncer que han tenido que ser sometidos a una gastrectomía y el cirujano me trae el informe y me hace preguntas que para él, que va a resecar, me pregunta, por ejemplo, yo le he escrito que la lesión está en curvatura menor, qué sé yo, ¿cuánto techo libre hasta el cardio? Me pregunta. Y no lo ponemos en nosotros. ¿Cuánto está libre para abajo? Cosas que él quiere ver para diseñar una posible operación. Igual, ellos siempre quieren siempre se hace un estadiaje con una imagen para ver los ganglios que van a desecar, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen una visión diferente. Entonces, aún con la biopsia con cáncer, aún con una foto, una imagen que le mandemos, ellos le hacen la placa para diseñar su esto. Entonces, tienen razón, lo que pasa es que nosotros no tenemos la percepción que ellos tienen. Hay que respetar su manera, porque ellos necesitan la placa para ver, ¿eh? Para tomar decisiones también. ¿Por qué ocurre retardo? Porque hacemos siempre lo siguiente, pues, tenemos una dispepsia, tomamos lo que nos fue bien, o sea, si nos pasó el dolor con antiácido el año pasado, nos vuelve a dar, le vamos a tomar. No siempre hay síntomas de alarma, no siempre baja de peso, anemia, pérdida de sangre, pues se retarda. O tomamos drogas antisecretorias y los inhibidores de bomba de protones enmascaran el diagnóstico. Pueden disminuir el tamaño de una úlcera maligna, no lo curan el cáncer, pero lo curan. Entonces no deben darse ante una endoscopía. Bueno, estas son lesiones groseramente malignas, cáncer avanzado. Histológicamente son dos tipos. El diferenciado, que es el más común en el Perú, que es el de gente vieja. Es un epitelio metaplástico. Da metástasis hematógena y corresponde al Borman 1 y 2.
Pero el que es peor es el indiferenciado. Es el que surge de nuevo y es de gente más joven. Y es casi por igual de mujer y hombre. No es como el otro, que es de nosotros, los viejos hombres. Este da metástase peritoneal y corresponde a los Bormann 3 y 4 que tienen pésimo pronóstico. Cuando hay ascitis maligna, mejor no tocar al paciente. Entonces, este es el indiferenciado ganillo de sello y este es diferenciado glandular. Prevención, eliminar el helicobacter, esa es la idea. El país de alta incidencia, depistaje. Todo nuevo, más de 40, debería hacerse una endoscopia. Y en un joven no, si tiene molestias epigásticas, un estudio con inhibidores de drogas, etcétera, etcétera, un estudio así simple. Esto demuestra de que aún en cáncer, sacándolo, mejora el pronóstico. Este es un estudio de Japón donde 250 más o menos se les saca el cáncer con endoscopio y se les erradica el helicobacter. Y a los otros, que es más o menos lo mismo, le dejan el helicobacter. Y al que le dejan, hace más recaída del cáncer. Pero hay unos que a pesar que erradicaron, ya se recaía, pero hay una diferencia. Se ha repetido en Corea recientemente eso, cosa que me parece no muy ético. ¿Debemos erradicar? Sí. Este es lo que Taiwán está planteando. ¿Por qué hacer depistaje del cáncer? Si la bacteria es la causa, eliminemos la bacteria. Eliminemos la bacteria. O sea, ¿por qué matamos a la hormiga? Dice, vamos al hormiguero. O sea, es como si el cáncer de pulmón querramos detectarlo con programas de depistaje, qué sé yo, pues haciendo tomografía de pulmón. ¿Por qué no hacemos, como están haciendo pues los epidemiólogos, que no fumen? Entonces, ellos plantean erradicar el helicobacter. Y acá se ve cómo la prevalencia y las tasas que han estado erradicando en masa el helicobacter ha bajado la cantidad de helicobacter en la población. Y no ha aumentado la resistencia. Ha bajado el helicobacter. Y la tasa de cáncer ha bajado. Incluso la progresión que hacen ya futura, los epidemiólogos han demostrado que el cáncer está bajando. Entonces, ellos están erradicando en masa en poblaciones de Taiwán que tienen más cáncer que en otras regiones y han bajado el helicobacter, no han creado mayor resistencia y han bajado el cáncer. Entonces, el enfoque más allá, o sea, no solo depistaje temprano, es como cáncer uterino, que ahora se va a vacunar para evitar la bacteria, para evitar, perdón, el papiloma humano, el virus papiloma. Entonces, quitar la causa. Igual esto están haciendo. O sea, no vamos a depistaje, sino tratemos la causa. Y han demostrado que el cáncer gástrico está bajando. Ya que no hay vacuna, porque la vacuna se ha trabajado muchas décadas y no se consigue, erradicar en masa. Y miren la tasa de mortalidad por cáncer, cómo se están reduciendo en Taiwán. Tremendamente. Y la progresión es que cada vez disminuyen más. Que es una zona de alta incidencia, que como nuestro Perú, como Chile, que son países. Y los países ricos no, pues. Países como Estados Unidos que no tienen esto no tiene para ellos importancia. Pero para nosotros sí. Para nosotros sí. Sobre todo que no tenemos capacidad, porque el depistaje va a ser más costoso. Entonces, el tratamiento de la cirugía, acá generalmente es paliativa, siempre hacer un estadiaje ultrasonido endoscópico, que la doctora Silvana, que les da clase a ustedes, lo hace, es una troma en eso, también se ve siempre un estadiaje. Y ahora se hace resección mucosa endoscópica o disección endoscópica. Como ven, se le puede sacar con endoscopio. Siempre es mejor los elevados, no los deprimidos y ulcerados. Número 2, los diferenciados, y sacarlo completo, dice Carlos. Obviamente el INEM es en nuestro Perú el que tiene más cantidad, tiene reportes de más de 100 casos de estos. ¿Una pregunta, jóvenes? Buenas tardes, doctor. Dígame, una pregunta. Sí, tenía una consulta acerca del tratamiento. Sí, cómo no, dígame.
Explicó que se saca al paciente omeprazol de 40 miligramos por semanas y luego se iniciaba el tratamiento con antibióticos. Claro. ¿Podría volver a explicar esa última parte? Y O sea, luego... primero solamente les doy inhibidores de bomba. Le dije, la razón número 1 es que les mejore la dispepsia, porque la mayoría de los que le doy, la mayoría tienen síntomas. La mayoría. Por no decir la totalidad, si no, no van. Hay gente con helicobacter que no tiene síntomas, claro, pero no son los que acuden. Entonces tienen síntomas. Entonces les doy para mejorar sus síntomas y que cuando le dé el esquema ya con antimicrobianos no me llamen y no se quejen de molestias digestivas. Porque me ha pasado, ¿no? Anteriormente, hace años que yo no usaba así y la paciente me llamaba, doctor, ya me tomé lo que me dio y estoy peor que antes, ¿no? Entonces les doy primero. La segunda razón es que estas drogas demoran en actuar y así ya tengo el tope para cuando empiece con los antimicrobianos. La segunda razón. Y la tercera razón es que bajo la cantidad de bacterias, que es la razón por la cual los inhibidores de bomba como el omeprazol, hasta las biopsias de cáncer, se producen falsos negativos. Y en el Helicobacter es un factor de falso negativo, por ejemplo, para pruebas que ven cantidad de bacterias como es la prueba del aliento. ¿Por qué se quita 2 semanas de los inhibidores de bomba? Porque bajan la cantidad de bacterias. Y por eso es que la prueba del aliento sale falso negativo. Entonces yo consigo primero 5 o 7 días de inhibidores de bomba puros. Para, número 1, bajar la cantidad de bacterias. Número 2, para que ya me actúe y esté en el tope el inhibidor de bomba. Y número 3, mejorar sus síntomas y me tolere en la segunda parte del tratamiento. En la segunda parte del tratamiento uso inhibidores de bomba, usualmente los omeprazol a dosis de 40, o sea, 80 al día, y 2 antibióticos o bismuto. Si ya es retratamiento, uso 4 cosas. Si es si ya falló. Si ya falló. Nunca se repite lo mismo, nunca. Si ya falló, ya uso 4. Y veo, siempre le pregunto si es posible que me diga qué tomó para saber qué cosa ya tomó para tratar de usar siempre 2 cosas nuevas. Siempre 2 cosas nuevas que no tomó la primera vez. No hay resistencia al omeprazol por la bacteria, siempre baja la cantidad de bacterias. No existe resistencia al bismuto, no existe. Y de los antibióticos que quedan, la amoxi, que son los estudios nuestros, pues, de nuestro país, de cuánto hay de sensibles, las tetraciclinas y la furazolidona. En nuestro Perú, lamentablemente, la eritromicina ya tiene demasiada resistencia. Número 2, metronidazol en nuestro Perú no es, pues, de primera elección por la cantidad de resistencia. Y la quinolona, cuando no. En todas las patologías creo que las quinolonas tienen demasiada resistencia. No solo acá, ¿no? En infección urinaria, ya las quinolonas, excelente molécula, pero tienen un defecto, muy rápidamente hacen resistencia, muy rápidamente, y no. Entonces, ese es más o menos el esquema, señorita, que yo uso. ¿No? Gracias, doctor. Si le preguntan de países, pero cada país debe ver su sensibilidad. Como el tratamiento es empírico, porque en el momento no hacemos pues cultivo ni sensibilidad antibiótica, como le digo, en una infección urinaria simple lo hace, debemos conocer cómo se mueven las resistencias en nuestro Perú, ¿no? Porque estamos tratando pues acá en el Perú. Señorita Cabero, ¿sí me iba a preguntar algo? Sí, le comenté que gracias, entonces la segunda parte del tratamiento vendría a ser por 7 días más. No, yo le doy por lo menos le doy 10 días o 14, no menos de 10. A pesar que probablemente, una de las razones que es largo es porque el inhibidor de bomba no alcanzó su tope. Entonces piensa que las bacterias, como les dije, tienen que tener un pH alto para que empiecen a replicar, etc. Entonces yo de todas maneras le voy a dar mínimo 10 o 14 días, aparte de la semana que le di de solo eso, omeprazol, por ejemplo, ¿no? De solo. Aparte le sigo dando ahí. Y los resultados son buenos, ¿no? Y explicarle un poquito al paciente. Pues. Si el paciente, por ejemplo, a veces come menú, entonces yo qué le digo, señor, ya, está bien, ¿usted qué va a hacer? No va a comer comida desinfectada.
Pero si en el menú hay una ensalada, hay una sopa caliente, tómale la sopa. Evite las cosas frías, las ensaladas, las cremas, evite usted ese refresco, tómese un café, manzanilla en té o algo embotellado. Entonces usted le puede guiar un poquito y se obtiene un resultado tomándose un tiempito para explicarles. Porque a veces no hay remedio, tienen que comer en la calle, tienen que comer un menú, que no hay otra cosa. No hay otra cosa. Gracias, jovencitos. Más bien la delegada me dijo que si quiere, mañana ella la podría programar, para ella es más fácil. Para cualquiera de ustedes programar la clase es mucho más fácil que para mí. Para mí estar programando y poniendo los nombres de ustedes me demora un siglo. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿La puede hacer mañana? Sí, doctor. Ya, entonces Sí, mañana doctor. a las 12 nos reunimos y con mi grupo sí a las 8. Gracias. Gracias por su gentileza y por su paciencia. Gracias. Gracias, doctor. Doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor.